La doctora Roxana Enríquez Farías nos va a presentar un tema que se llama Desaparición forzada y antropología forense. Voy a presentar brevemente a la doctora. Es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Es egresada del doctorado en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla una investigación acerca de la antropología forense aplicada a los casos de feminicidio en México. Entre 2007 y 2012 fungió como perito en antropología forense en Ciudad Juárez, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. En 2014 y 2015 colaboró en investigaciones forenses con el equipo peruano de antropología forense en Perú y como consultora internacional forense del Programa de las Naciones Unidas, creo que es para el desarrollo, el PNUD, para el proyecto de identificación de la fosa Perus en Brasil. Es miembro fundadora y actual directora general del equipo mexicano de antropología forense, una asociación civil que acompaña investigaciones de desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad, y actualmente es miembro del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. Adicionalmente, labora como docente de asignatura en la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la licenciatura en Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación a platicar con nosotros el día de hoy. Es un gusto tenerla aquí y pues le dejo el micrófono para que nos comparta su ponencia. Muchas gracias. Les comentaba que, bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión, en el seminario, y pues les agradezco mucho la invitación. Eh, y pues bueno, el tema que quise compartir con ustedes es referente a la antropología, bueno, la desaparición forzada y antropología forense, porque me parece que es parte de lo que puede englobar eh, justamente el trabajo que hacemos desde el EMAF, las actividades que desempeño en otros espacios y también pues el tema es un punto de encuentro para diferentes disciplinas, em, diferentes ámbitos, ¿no? Para las instituciones, para las asociaciones civiles, para la sociedad en general y también mucho de lo que vemos en materia de desaparición forzada y todo lo que lleva alrededor pues nos compete a la parte, a quienes hacemos investigación, a quienes formamos nuevos profesionales. Entonces, por eso es que esta vez pues quise compartir a partir de este tema, enmarcar lo que hace en buena medida el equipo mexicano de antropología forense, desde la antropología con respecto de la desaparición forzada, y hablarles un poco de un proyecto que tenemos en curso, que ha sido de nuestros más recientes aprendizajes y justamente que tiene mucho que ver con la incorporación de científicos forenses en este tipo de investigación. Entonces, pues bueno, seré un poco breve con esta exposición porque pues más bien creo que es un buen tema para que podamos hacer un diálogo, aprovechando pues que hay muchos perfiles acá y que bueno, pues es importante para nosotros también desde el EMAF y para mí pues conocer la opinión de la comunidad de la licenciatura. Eh, Quisiera empezar con recordar pues un poco lo que significa la desaparición forzada, ¿no? Esta es una práctica muy, pues muy desafortunada, pero que históricamente ya tiene un anclaje en muchas latitudes y que eh, ha sido tan eficiente que por eso se sigue reproduciendo día con día y no solamente en México, sino en diferentes países. Comenzó en este decreto, con este decreto Noche y Niebla durante la Segunda Guerra Mundial y fue instaurada en sus primeras acciones por el Estado alemán como una política de represión, utilizando diversos mecanismos de terror sobre las víctimas y generando así, ¿no? Como empezando, digamos, aquí fue como el inicio de esta práctica de terror por parte de los Estados-nación y que, repito, no ha sido tan eficiente que se fue reproduciendo a partir de esto en diferentes países, que fue funcionando para generar, imponer diferentes políticas, diferentes regímenes políticos, y entonces se copió en diferentes latitudes, y una de ellas pues fue México. Eh, a partir de esta Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada,
fue que ya se le puso nombre, fue que ya se conceptualizó y se consideró como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, ya fuera por participación, por permitirlo, por apoyarlo o por ejercerlo directamente. Y incluye también, ¿no?, la negativa de reconocer dónde se encuentra una persona, eh, la negativa de responder qué fue de ella, qué ha sido, en dónde se encuentra y qué fue lo que le pasó, ¿no? Ese es el tema con respecto de la desaparición de personas. Entonces, por eso es considerado, o sea, cuando una persona desaparece, cuando hablamos de desaparición forzada, estamos ante uno de los delitos, pues no solamente más graves, ¿no?, porque es ejercida por el Estado, sino también es uno de los delitos más crueles, porque justamente viola todos los derechos que podemos considerar, todos los derechos humanos y de todos los derechos que nos podemos imaginar en una persona. El derecho a la vida, a ser protegido por la ley, a la libertad, al reconocimiento como persona jurídica, a la integridad personal, a la verdad. Incluso aquí podríamos hablar de una violación también al derecho a la memoria, ¿no? Hay una diferencia muy importante cuando pensamos en una persona desaparecida o el asesinato, el homicidio de las personas, o cuando hablamos de feminicidio. Al hablar de desaparición, estamos hablando de un fenómeno en donde las víctimas quedan en un limbo jurídico, en un limbo social, y quedan a la suerte de la memoria de la sociedad a la que pertenecen. Y si pensamos en los muchos años que lleva cometiéndose ese delito en el país, pues entonces hablamos de víctimas que están en riesgo de desaparecer permanentemente, no solo de manera física, sino también de la memoria, porque estamos expensas de que sus familiares y de que el resto de la sociedad lo siga recordando. Entonces, por eso es que es tan eficiente esta práctica de represión política. Y, y lo es tan es así, ¿no?, pues que se reproduce día con día, y en México estamos ya a casi 50 años de tener numerosas víctimas. Ya recientemente vemos las cifras, estamos ya cerca de las 100,000 personas desaparecidas, y esto nos debe de simbrar de alguna manera, ¿no? No solamente como parte de un gremio académico forense, como parte de un gremio de organizaciones civiles que acompañan víctimas, sino también como sociedad. O sea, deberíamos de tener muy presente que el tema de la desaparición forzada eh, debemos de atacarlo no solamente a través de la búsqueda de las personas, sino también de entender cuál es su origen y entonces empezar a trabajar en materia de prevención, que es algo que pues, realmente estamos como muy lejos, ¿no?, por ahora de tenerlo de ponerse incluso a discusión. De ese tema sí casi que no se ha hablado nunca. En la desaparición forzada, pues existen numerosas prácticas de terror, y es precisamente como ese enunciado el que ha llevado desde las discusiones académicas a que ya no hablemos de guerra sucia o de guerra de baja intensidad. Es una discusión vigente cuando hablamos de las desapariciones de los 60s y 70s en México, sobre todo en el estado de Guerrero, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Chihuahua, ¿no? Hablamos de prácticas que fueron, como el ejemplo que ponemos aquí, ¿no?, un estado de sitio en donde existen toques de queda, en donde la población masculina era reunida en las canchas de básquetbol, en las canchas de fútbol, en espacios públicos, en las plazas públicas, y ahí eran ultimados delante del resto de la comunidad a manos del ejército, generando justamente eso, ¿no?, terror en la población. Todo bajo el argumento de ser disidentes políticos, de ser gente que estaba organizando en la guerrilla, que participaba en la guerrilla, actores políticos, no actores sociales, que fueron ultimados de esta forma, y que por lo tanto la sociedad fue advertida de esta manera, ¿no? El resto de la comunidad
sentía como una especie de advertencia, de castigo, y a partir de ahí es que se empezó a, a vivir con el terror, ¿no? Por eso, por el origen de estas prácticas, es que desde la parte académica se ha pugnado mucho porque se hable de lo que realmente es, ¿no? De un terrorismo de Estado, no precisamente de una guerra sucia, ¿no? O de una guerra de baja intensidad, porque definitivamente ambas partes no estaban en la misma posición y no tenían como no había el equilibrio de fuerzas, ¿no? El equilibrio de, no había las mismas posibilidades de combatir, ¿no? Por eso es que se habla más bien ya de que empecemos a señalarlo como un terrorismo de Estado. Y los desaparecidos que buscamos en México datan desde estas fechas, ¿no? Desde los 60, desde los 70, cuando esta desaparición forzada fue la estrategia del Estado en contra de los disidentes políticos. Y en los siguientes años, esta desaparición forzada, aunque se hizo mucho más intermitente, pero también estuvo sujeta a manos del Estado a través de diferentes políticas públicas. Lo que cambió fueron las víctimas o las personas que se hicieron vulnerables, ¿no? Hacia los 90 más o menos podemos ver que los principales sujetos de desaparición pues fueron poblaciones originarias, que fueron indígenas, que fueron mujeres, y estuvo muy relacionado con la protección del derecho a la tierra. O sea, los grupos originarios buscaron como hacerle frente a los megaproyectos, al extractivismo, y nuevamente esta estrategia de represión por parte del Estado fue utilizar elementos del ejército y fue utilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos como estos periodos en donde sí podemos ubicar, ¿no? Muy bien el papel que tiene el Estado. Pero lo cierto es que a partir del 2000 se nos viene ya como una transformación respecto de la violencia que vivimos en el país, en donde el crimen organizado cobra mucha más fuerza y este combate frontal que se hace desde el Estado, pues genera todavía como una bola de nieve, ¿no? Se viene como una bola de nieve en la violencia y nos encontramos ante una violencia sistémica en donde es muy difícil identificar a los actores, en donde incluso el crimen organizado permeó las instituciones. Así que desde la parte académica se empezó a hablar del narcopoder, en donde las principales víctimas pues fueron las personas de mayor precarización, ¿no? O sea, poblaciones vulnerables, pues justamente los campesinos que ya históricamente se encontraban pues trabajando a veces forzadamente para la siembra de nervantes, ¿no? Para el tráfico también de drogas, pero también vemos como las ciudades fronterizas o u otros espacios del sureste mexicano que siempre ha tenido como, que ha estado como en el olvido de las políticas de desarrollo, pues justamente ahí fue donde más permeó por eh, estas posibilidades, ¿no? Pocas posibilidades económicas y de desarrollo, que fueron pues las principales víctimas. Sin embargo, podemos encontrar que ahorita, ¿no? Realmente en el momento en el que estamos, pues ya volteamos a todos lados y en el país vemos que existe todas estas condiciones desafortunadas de violencia y de desaparición, en donde ya parece que no tenemos como límites, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo encontrar, justamente hacer como este análisis de contexto y encontrar las variables. Y esa es una de las grandes complejidades a las que nos enfrentamos cuando hacemos la búsqueda de personas desaparecidas o queremos entender el fenómeno de la desaparición. Y es que en esta vorágine de violencia en la que estamos, pues los actores se van diluyendo, ¿no? Hay veces que son eh, podemos encontrar como un perfil de víctimas, pero hay veces que simplemente se trata de lugares donde se vive. Entonces, estas complejidades son las que requieren sobre todo de una atención mucho más multidisciplinaria para entenderlo, y el objetivo final, que es encontrar a las personas desaparecidas, pues todavía requiere de tener una perspectiva mucho más amplia que las investigaciones. Ellos son las personas desaparecidas. Y les mencionaba al inicio que en esta opción quiero compartirles algo muy específico de lo que se está haciendo en el EMAP
y que tiene que ver con voltear a retomar como la atención en las desapariciones de los 70. Desde el EMAF hemos trabajado muy de cerca con el colectivo de personas desaparecidas en Atoyac de Álvarez, y ha sido pues de nuestro interés eh, no perder de vista las necesidades que hay, no solamente de encontrar a los desaparecidos, sino de poder documentar, visibilizar y poner atención en todo lo que como familiares han hecho para localizar, ¿no?, a sus seres queridos, lo que es la lucha que ha significado a lo largo de estos casi 50 años, pero también lo que representa para nuestra historia, para la historia de las desapariciones en México. Este periodo de desapariciones en los 60 y 70 tuvo una respuesta muy específica que es rastreable a través de ya muchas investigaciones académicas, a través de documentos institucionales que poco a poco se han ido abriendo, y también a través de un análisis mucho más macro, ¿no? De la, fuera de la escala nacional. También podemos ver que estas prácticas se llevaron a cabo al mismo tiempo en el resto de América Latina, y por lo tanto podemos encontrar otro. Bueno. Esta respuesta del Estado fue una respuesta de inteligencia, no fue simplemente como de un combate frontal o como a través del uso de la fuerza pública, sino fueron verdaderamente estrategias de inteligencia para poder recuperar información de los grupos eh, de las guerrillas que estaban en acción, y poder desarticular estos movimientos sociales. Entonces hay muchas instituciones que se crearon para esto, que más bien que participaron en esto y que fueron creando otros grupos paramilitares. La Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, de Prevención de la Delincuencia. Todos estos tenían a su cargo diferentes grupos paramilitares, como los halcones, la Brigada Blanca, que tenían acciones muy específicas y además articuladas con políticas de represión internacionales. Esta Dirección Federal de Seguridad fue entrenada en algún momento por la CIA con un mandato muy específico, y era de aniquilación de todos estos grupos disidentes políticos. Entonces, esto ya nos deja como un marco muy específico del actuar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sabemos que entonces todas las actuaciones están documentadas, eran parte de operativos, y tienen que tener algún registro, tienen que tener algún rastro, y además tenemos que encontrar alguna huella dentro de las acciones de búsqueda que realizamos para encontrar a las personas desaparecidas. Eh, Así podemos encontrar también prácticas muy específicas, ¿no? Narrativas acerca de militares vestidos de civiles que se encargaban de permear los diferentes movimientos sociales o ciertas localidades, que generaban el conflicto al interior, llamados los escuadrones de la muerte, o los míticos, o sea, que se volvieron míticos, pero que realmente existieron vuelos de la muerte, que eran a través de los vuelos de las Fuerzas Armadas, en donde llevaban a numerosas personas que eran desaparecidas y los arrojaban en el Pacífico a través sobre todo en la región de Guerrero. Entonces, este tipo de información que en algún momento se pensó que eran que eran mitos, ¿no? Del fenómeno de la desaparición forzada de los 60, 70, hoy podemos ver que están documentados, que están referidos por los familiares, que se encuentran incluso en expedientes de averiguaciones previas, y que por lo tanto podemos rastrearlos a través de cómo se pudieron haber materializado en el terreno, en la práctica, y con eso encontrar huellas para poder dar con las personas desaparecidas. El proceso de búsqueda de las personas desaparecidas de esta época ha sido ellos lo mencionan así, ¿no? Desde el día 1 que se llevaron a sus familiares, pero es muy, digamos, es de llamarse la atención que realmente hasta el 2001
es que se reconoce como institucionalmente la búsqueda de estas personas desaparecidas y por lo tanto es más bien cuando se reconoce su desaparición. Y esto fue a través de las denuncias que se hicieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y en la entonces Procuraduría Federal de la República, la PGR. Se organizó un grupo para poder hacer, que se encargara de estas investigaciones, que se les llamó desaparecidos políticos. Eh, y aun cuando los familiares llevan organizados, al menos este grupo de AFADEM y otros tantos grupos, bueno, conocemos Comité Eureka, conocemos otros movimientos de familiares en Guadalajara, en Chihuahua y en muchos otros estados, eh, aun cuando ellos, su lucha comenzó desde los 70, pues es hasta esta época, ¿no? Hasta el 2000, más o menos, cuando empiezan a reconocerse sus acciones. Y incluso las primeras denuncias son tomadas en los 90, pero son consideradas como secuestros por parte de policías estatales o del ejército, no son reconocidos como desapariciones. Y en estas primeras denuncias se tienen más o menos registradas unas 532 personas por la información que tiene CNDH y otras centenares de ejecuciones. Pero en realidad, o al menos lo que se tiene documentado, al menos para el municipio de Guerrero, son cerca de 470 desapariciones en el municipio de Atoyac, más de 600 en el estado de Guerrero, y al menos se cree que en ese periodo se tienen pues más de unas 1,200 personas detenidas desaparecidas. Entonces, estas cifras que ahora se están incluyendo en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas todavía nos generan como un poco de controversia, ¿no? Porque sí sabemos que incluso las que se tienen ahora provienen de reportes de desaparición, que no todas las personas, los familiares que tienen una persona desaparecida lo han hecho, no han hecho un reporte, pues más en esta época. Eh, por ponerles un ejemplo, ahora que nosotros hemos estado cercanos, mucho más cercanos a los familiares en Atoyac de Álvarez en Guerrero, ellos tenían documentados, trabajando con ellos como muy de cerca como familiares, eh, 92 casos de personas desaparecidas. Y ahora que los familiares empezaron a ver que tenemos un trabajo más cercano, que estamos sistematizando información, que estábamos buscando también realizar entrevistas con ellos, hubo 3 personas que se acercaron a decir que pues ellos han estado activos desde el principio, que han hablado mucho de sus familiares, pero que realmente no habían hecho una denuncia. Entonces recientemente, ¿no? O sea, este año todavía se presentaron 3 denuncias por desaparición forzada ante lo que de la instancia que ahora tiene estas investigaciones, que es la Coordinación General de Investigación. Entonces, así como estos 3 casos, podríamos estar hablando de muchos más en otros estados que en su momento no fueron denunciados, pero pues que están ahí, ¿no? Entonces, esta situación, de alguna forma, a nosotros pues nos ha enseñado y nos alerta acerca del tiempo y de las circunstancias que se dan para que podamos entender como este fenómeno, ¿no? De pronto nos hace pensar que a 50 años estamos viendo una complejidad de búsquedas de las personas desaparecidas y mucha información que se ha perdido, cosas que ya no quedan en la memoria, y nos hace pensar qué va a pasar con los desaparecidos que tenemos hoy en día y qué va a pasar dentro de 20, 30 años cuando nos encontremos en circunstancias como estas si no documentamos en este momento justamente lo que está ocurriendo, si no ponemos atención al tipo de denuncias que se hacen, a la organización de la información, a los documentos disponibles. Entonces, pues eso nos hace eso, ¿no? Nos hace un llamado a pensar en que no solamente podemos actuar sobre las búsquedas, es una parte importante, sí, actuar sobre la búsqueda, actuar sobre las investigaciones, pero que también tenemos que ir allanando un camino hacia la verdad y la justicia y no perder de vista que tenemos de paso la memoria, ¿no? Porque justamente estamos en seguir nutriendo como esta
dinámica en la que todo urge, pero no hacemos lo importante, en donde no recuperamos la información más valiosa, que es justamente la identidad de las personas a quienes buscamos o de quienes recuperamos, pues es justamente favorecer esta práctica de desaparición y permitir que siga siendo eficiente, porque entonces perdemos de la memoria a estas personas que han sido desaparecidas, ¿no? O sea, los convertimos en eso, en lo que ahora muchos de ellos son, simplemente cifras, y ya no recordamos los nombres, ¿no? Ya no recordamos quiénes eran, lo que hicieron, incluso por qué desaparecieron. Se vuelven parte como de un tema para un análisis de contexto, ¿no? Pues claro, desaparecen los disidentes políticos, desaparecen las mujeres, desaparecen los hombres por trabajos forzados, pero ya no los estamos nombrando y entonces estamos permitiendo que gane, ¿no? Que gane esta política de represión, que siga siendo eficiente y entonces se siga reproduciendo. Por eso también pensamos que es muy importante este trabajo de reconocimiento y de favorecer, ¿no?, acciones que nos permitan la memoria, que nos permitan volver a poner atención. O sea, si bien tenemos mucho trabajo por hacer, pero no perder de vista que tenemos que hacer acciones que nos vuelvan a voltear la mirada a quiénes son las personas, ¿no? Y justamente evitar que sigamos reproduciendo como esta máquina de olvido. Decía hace rato, hacia este periodo del 2000 y en adelante, pues ya estamos en una violencia sistémica, podríamos llamarlo así, en donde todas estas condiciones de desigualdad, ¿no? Y el mismo fenómeno de violencia que se ha ido favoreciendo a lo largo de los años, y no solamente en el país, sino a un nivel mucho más, a una escala mucho más global, nos tiene en una normalización de la situación, ¿no? Ya nos parece, lo hemos hecho así, no lo hemos convertido en cifras, vemos cada vez, la sociedad ve cada vez más normal tener ejecuciones diarias, ver eh, situaciones, tratamiento de los cuerpos cada vez como, con mucha mayor crueldad, perdiéndole cada vez, deshumanizando cada vez más a quienes son asesinados, a quienes son víctimas de violencia. Y esto debilita nuestra estructura, ¿no? Nos coloca justamente como ante mucha mayor vulnerabilidad y nos hace perder de vista, como decía hace rato, esto que es lo importante, ¿no? Vamos trabajando sobre las cuestiones urgentes, que es recuperar información, buscar evidencias para poder trabajar sobre este camino legal, ¿no? Sobre el marco jurídico, nos hace poner mucho foco en mejorar técnicas, en aplicar metodologías, temas que son sumamente importantes, pero ante la masividad estamos perdiendo también de vista que tenemos que buscar respuestas para profundizar en este fenómeno y entonces tratar de evitar que se siga reproduciendo, ¿no? Evitar esta normalización, evitar las condiciones que lo favorecen y entonces poner atención sobre lo que es también importante, ¿no? Cada una de estas personas merece, merece justicia, ¿no? Es así, pero también merece memoria, ¿no? Y sobre de ello tenemos que continuar trabajando. Entonces, esto un poco para enmarcar pues los retos ante los que nos encontramos cuando hablamos de desaparición forzada, cuando hablamos de formular estrategias para poder apoyar o contribuir en las investigaciones, cuando hablamos de aplicar, en nuestro caso, pues la antropología forense o de buscar nuevas formas, estrategias, métodos, eh, pero creo que sucede con el resto no solo de las áreas científicas, sino también de las instancias, ¿no? También de parte de investigación y de todos los que nos involucramos en este tema. Una cosa que me parece que nos cimbró como a eh, pues todas las organizaciones, a todas las instancias académicas, fue justamente la búsqueda de las personas desaparecidas a manos de sus propios familiares.
Me parece que es un mito, ¿no? Lo ocurrido en Ayotzinapa marcó en muchos sentidos el camino de, al menos de la antropología, pero creo que de la ciencia forense en general, porque a partir de la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, fue que muchos otros colectivos, uno de ellos los otros desaparecidos de Iguala, empezaron a hacer la búsqueda por su propia cuenta, a partir de la información que estaban recibiendo de lugares en donde podrían encontrarlos. Entonces empiezan a hacer esta búsqueda directamente en campo, ¿no? A excavar como ellos podían, como se imaginaron que debía de hacerse para localizar a los restos de, los, de los chicos, de los estudiantes, pero sabiendo que podían encontrar también a sus propios familiares. Y así fue como se fueron conformando un montón, numerosos colectivos, ¿no? Muchos grupos que se empezaron a organizar y salían a hacer la búsqueda, y poco a poco se fueron organizando, se fueron uniendo hasta conformar esta red de enlaces nacionales, luego la Brigada Nacional de Búsqueda, y así es como ahora tenemos en muchos estados la localización de estos contextos que se les ha llamado pues las fosas clandestinas, de sitios de enterramiento clandestino, que pueden ser muy grandes, ¿no? Que pueden ser enterramientos masivos en muchos lugares, ¿no? En Guanajuato, en Veracruz, en Guerrero, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Coahuila, en Tijuana, que estos grupos familiares ahí fue como, me parece que fueron los pioneros, los primeros que empezaron a hacer las búsquedas por su cuenta. Y esto pues nos mueve porque nos habla de las pocas, pues la falta, ¿no? De muchas cosas, la falta de recursos, la falta de atención, la falta de estrategia por parte de quienes tienen que hacerlo, que son las instituciones encargadas de esto, las fiscalías, ¿no? Ahora pues ya las comisiones de búsqueda, pero también a nivel metodológico nos hizo cuestionarnos muchas cosas, al menos desde la antropología, ¿no? Requeríamos sí hay metodologías, sí hay técnicas, pero ahora hay que hacerlas cada vez más eficientes, quizá dejar de ser como tan ortodoxos para poderle dar una respuesta a esta situación que ahora es masiva. Los mismos familiares aprendieron técnicas que podrían, a los ojos de eh, pues de nuestra perspectiva científica, podríamos cuestionarlas, ¿no? Podríamos decir que ponen en riesgo la recuperación de evidencias, que ponen en riesgo la recuperación de datos para la identificación, y es cierto, pero también tenemos que pensar entonces qué hacemos, ¿no? Si vamos, cómo participar de una manera mucho más eficiente con ellos sin entorpecer, porque si vamos a privilegiar la parte metodológica, científica y técnica con respecto de un actuar que es urgente, pues entonces también estamos, desde nuestro parecer, fallando un poco en la perspectiva social que tiene que tener la ciencia, ¿no? Entonces esto pues nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Me parece que al menos desde el EMAP empezamos a ver que no solo hacen falta como eh, pensar qué se tiene que hacer, sino ser muy estratégico en cómo se hace. Vimos con lo que es cierto es que este actuar de los familiares nos hizo entender las diferencias que existen, ¿no? Entre cada uno de los estados, las formas en las que se están actuando para deshacerse de los cuerpos, cómo ha sido el fenómeno de la desaparición, las diferencias que hay cuando se trata de desapariciones forzadas y desapariciones a manos de otros actores. También la complejidad que implica las recuperaciones y la identificación y lo que ha sido el detonante, ¿no? Saber que hay un sistema forense pues colapsado y que esto pues nos hace abrir así como las antenas para ver entonces cómo se puede subsanar todas estas carencias. Y pensar que no es nada más algo que se le tiene que dejar a las instituciones para que ellos lo resuelvan, ¿no? Al final, habemos muchos que estamos desde organizaciones, desde instancias académicas, universidades, todos queriendo contribuir y tenemos que pensar muy bien cómo le podemos hacer, ¿no? Cómo diseñamos una mejor estrategia para que esto funcione. Y yo creo que eso es un paso, o al menos me parece que ese ha sido un paso muy importante en estos momentos.
que de pronto todos ante esta crisis, pues todos nos bajamos como un poco de la discusión y empezamos a ver que hacía falta la colaboración más que el señalamiento, ¿no? O sea, ya sabemos que hay una carencia de todo, menos de necesidades, y sabemos que pudieron haberse subsanado anteriormente y no llegar hasta aquí, pero el problema ya está aquí, ¿no? Y es masivo y nos compete a todos. Entonces, me parece que este fue un punto importante, ¿no? Cuando los familiares empezaron a hacer estas búsquedas, que nos hizo un poco centrarnos y pensar que ahora se trata de aportar y de diseñar estrategias que cada vez implican más la colaboración, ¿no? Y estrechar fortalezas para poder, pues sí, caminar como hacia el otro lado, ¿no? Hacia las soluciones y ya no como seguir acrecentando el problema. Porque también nos encontramos justamente con este detonante, ¿no? Que hablábamos, que nos puso ante esta crisis de esta crisis forense, ¿no? Muchos cuerpos que no fueron identificados, es decir, personas que se encuentran desaparecidas, pero cuyos cuerpos pueden estar ahí, y es una posibilidad que se está perdiendo, eh, y que además no fueron inhumadas en espacios de fosas comunes, en donde prácticamente es como ya la pérdida, pues, de toda posibilidad. Ante la situación que se empezó a descifrar a partir de intervenciones en Tepelcingo, en Jojutla, en Veracruz, en Palo Verde, cosas comunes que empezamos a ver que no estaban regulares, ¿no? Que prácticamente encontrar una persona inhumada ahí es imposible porque no existen regulaciones estatales, porque no existen un sistema de registro en el panteón para ver dónde fueron hechas esas inhumaciones. Es decir, ¿no? El tema de los robos de cuerpos, de huesos, ¿no? Las donaciones que también se hacían anteriormente a escuelas, a universidades que no estaban controladas y que nos abrió entonces este otro campo, ¿no? O sea, además de que las personas que estamos buscando podrían estar en estos espacios de enterramiento clandestino, también podrían estar en estos espacios de enterramiento institucional, pero que ante esta falta como de coordinación entre las acciones y esta falta de homologar criterios y procedimientos, pues seguimos aumentando como esta máquina de aparición. Entonces, entre todas estas problemáticas, pues digamos, cada uno de los actores que estamos trabajando en esto, pues tenemos que empezar a encontrar qué podemos hacer, ¿no? Y sobre todo sobre qué aportar. eh, Pequeñas, a lo mejor como jalar pequeñas problemáticas en donde podemos ir sumando esto, más que acciones, me parece que estrategias y además que nos permitan entender y cada vez voltear a hacer una revisión a ver si el fenómeno nos va guiando o si ya más bien perdimos un poco el camino. Entonces, el EMAF, ¿no? El equipo que represento es el equipo mexicano de antropología forense. Desde el 2013 empezamos a trabajar como pues, profesionales desde diferentes disciplinas, que contribuimos en estas investigaciones, ¿no? De desaparición forzada, en la búsqueda de las personas, en la identificación de personas cuerpos que son recuperados y que requerimos pues, devolver su identidad. Y pues nos sustentamos sobre un trabajo metodológico, ¿no? Desde las ciencias, desde diferentes disciplinas forenses, y tratamos de aplicarlas no solamente a nivel técnico o en una cosa práctica, sino también pues sumarnos al esfuerzo de otras organizaciones, de otros colectivos o de otras instancias en las que podemos aportar con esto, ¿no? Sobre todo con mucha estrategia, ¿no? Pero también poner siempre como de base los principios pues, metodológicos en la investigación para que empecemos a darle objetividad a un fenómeno que ya de pronto ya se perdió un poco de vista. Eh, ¿Cuáles son como estas líneas sobre las cuales podemos trabajar para que vaya disminuyendo o podamos hacer también después acciones de prevención? Y nos interesa además mucho el tema de la memoria, ¿no? Contribuir con procesos de verdad y también de justicia. Somos distintos profesionales y a lo largo de pues, estos años hemos ido formulando algunos ejes de trabajo
justamente a partir de la problemática que empezamos a entender, ¿no? Al principio fue muy difícil pensar como qué vamos a hacer y cuál era el problema sobre el cual podríamos contribuir o sobre el cual podríamos trabajar. Y empezamos a definir con este contexto que les conté ahora, 4 ejes específicos de trabajo. Uno es justamente el de desaparición forzada, en donde en este marco de del fenómeno de la desaparición, pues buscamos contribuir con el proceso de verdad, de justicia y de memoria, eh, enfocados en este periodo de terrorismo de Estado, ¿no? Aquí buscamos crear estas metodologías y proyectos o acciones específicas durante las desapariciones de este periodo. A nosotros nos parece que es importante hacer como eh, tomar este periodo de manera no separada, pero sí poner un foco importante, porque tiene este componente justamente de memoria que hay que, eh, que hay que trabajar, porque es lo que nos tiene en la situación de desaparición que nos encontramos ahora. El no haber reconocido durante estos 50 años que este fenómeno estaba ocurriendo, nos hace de pronto estar el día de hoy ante el asombro de una práctica que se sigue reproduciendo, que no hemos podido detener, ¿no? Pero es también porque hay investigaciones desde hace 50 años que simplemente no se tomaron en cuenta en las denuncias que nos hicieron. Otro de los ejes de trabajo es justamente el derecho de las personas desaparecidas, más bien de las personas no identificadas, que es sobre esta problemática de cuerpos, ¿no? Que llegan al servicio médico forense y que no pueden ser identificados, o bien que van a las fosas comunes. Y aquí el problema de fondo es básicamente los procesos de investigación, ¿no? Los procesos de análisis de cuerpos, pero también los protocolos y los diferentes marcos legales que existen o que más bien no existen para poder regular estos procedimientos. Esto pues tiene que ver algo con más institucional y desarrollamos un eje que es de pedagogía forense, en donde nosotros empezamos a notar a partir de las búsquedas que hacen los colectivos que no teníamos este diálogo entre, digamos, como entre científicos o entre forenses y sociedad civil. Uh, los familiares siempre se han estado enfrentando a pues bueno, a varios procesos de revictimización, pero siempre están con, con este marco de tienen que esperar, ¿no? A que los procesos, a que los procedimientos se lleven a cabo. Esa espera interminable de que alguien les dé respuesta. Y respuestas que ellos no entienden porque no son las que buscan. Un familiar de una persona desaparecida, lo único que quiere saber es en dónde está su familiar y qué le pasó, y tenerlo de vuelta consigo. Entonces, estas respuestas intermedias de es que no hay evidencias o no hay personal o no, los protocolos no funcionan o hay que esperar a que se desarrolle el protocolo, para ellos es todavía como echarle más sal a la herida, ¿no? O sea, es todavía abrumarlos más. Entonces, eje de trabajo consiste justamente en, nos pusimos nosotros a diseñar una serie de talleres a través de los cuales podíamos compartirles a los colectivos de familiares cómo es el proceso de investigación forense, cuáles son las diferentes etapas que llevan estas que se llevan en las investigaciones, cómo es el actuar de la antropología y en mostrarles, compartirles qué significan cada uno de estos conceptos como raros, ¿no? Qué significan cada uno de estos términos que a ellos les abruma mucho, para que puedan tener un diálogo mucho más horizontal con las autoridades o incluso con los especialistas con los que trabajan. Y de esa manera, pues ellos también tener siempre la certeza de en dónde están parados, ¿no? En qué parte de la investigación va su propio caso, en qué parte del proceso ellos participan, ¿no? Y cómo es que se pueden acercar a diferentes instancias. Y el eje de la profesionalización, ¿no? Para nosotros también es muy importante mantener como un pie en el tema de profesionalizar,
profesionalizarnos nosotros, pero también apoyar a otras instancias o acercar a los profesionales a este ejercicio de la realidad y fortalecer las capacidades que ya tienen los profesionales que están laborando en otras instituciones. Y pues para ir cerrando, contarles un poco acerca de este proyecto que estamos desarrollando en Atoyac de Álvarez respecto de las desapariciones de los 70s. Y aquí nos enfocamos concretamente en este municipio, concretamente con este grupo de familiares que es AFADEM. Y bueno, son investigaciones, ellos les decía hace rato, tienen cerca de 92 casos de personas desaparecidas, aunque en el municipio se dieron más de 400, pero hay distintos colectivos, ¿no?, que se fueron organizando, y este colectivo pues siempre ha sido representado y dirigido por Tita Radilla, que es quien busca a su papá, el señor Rosendo Radilla Pacheco, quien seguramente ustedes reconocen su caso, porque es un caso que fue, por el cual fue sentenciado el Estado mexicano en el 2009, y a partir justamente de esa sentencia es que se obliga a México a reconocer el delito de desaparición forzada. Entonces, el trabajo que siempre se ha desarrollado ahí en Atoyac ha sido a partir de la búsqueda de Rosendo Radilla. Como colectivo y las organizaciones que los han estado acompañando, siempre han sabido que este caso pues fue el caso más emblemático, ¿no? O sea, el caso con el cual que se pudo documentar más y por el cual se llevó hasta la Corte Interamericana. Sin embargo, pues el resto de los casos se esperaba que se fueran trabajando a la par, ¿no? Que este fuera como punta de lanza. Pero lo cierto es que allá más de, bueno, desde el 2009 a la fecha, ¿no?, más de 10 años de emitida la sentencia, no se ha avanzado ni en esta investigación como se esperaba, ni en el resto de las investigaciones. Entonces, nosotros hemos sido peritos independientes en este caso desde el 2013, de hecho, pues desde el inicio del EMAP, hasta me parece que más bien el EMAP surgió a partir de este caso o de este acercamiento. Y empezamos a notar que hay esto, ¿no? Con el tiempo cada vez se va perdiendo más información. Las personas que buscan, o sea, los familiares, pensemos, ¿no? Han pasado 50 años de la desaparición de seres queridos. Algunos buscan a sus hermanos, a sus padres, como en el caso de Tita, algunos a sus hijos. Entonces son personas que están más allá de los 60 años en la actualidad. Y por lo tanto sus testimonios, ¿no?, lo que tienen en mente, o sea, sus memorias cada vez están en mayor riesgo de perderse. Así que empezamos a notar que había mucha información que justamente se estaba perdiendo por la lentitud de las investigaciones, y que es esto, ¿no? Nos demuestra que hay una apuesta por el olvido, ¿no?, por parte del Estado. Ahorita tenemos el año pasado que se nombró este decreto, que se estableció este decreto para la Comisión del Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de estas violaciones graves a los derechos humanos entre el 65 y los 90. Es una primera oportunidad, casi que la primera o, bueno, el segundo intento que se ha hecho en 50 años por empezar a trabajar sobre estas investigaciones. Entonces, aquí diseñamos un proyecto a través del cual quisimos pues abrir un poco más el panorama de la investigación. El objetivo principal de este proyecto fue justamente obtener o revisar información para, a partir del análisis de esto, establecer, ¿no?, establecer líneas de evidencia que nos permitieran definir lugares certeros de búsqueda. Durante todos estos años, desde el 2009 a la fecha, el único lugar de búsqueda que se ha establecido de estas personas es el excuartel militar que se encuentra en Atoyac de Álvarez. Y se han hecho numerosas excavaciones, cada una de ellas muy mínimas, ¿no?, pero sin sustento, además, dentro de ninguna investigación, o sea, dentro de la investigación la verdad es que solamente a partir de un testimonio. Sobre eso se han realizado estos casi 12 años las investigaciones. No ha habido más, ¿no? O sea, simplemente se establece ese lugar para buscar, se hacen unas cuantas excavaciones, se tienen resultados negativos
y eso se considera como el avance, ¿no?, de las investigaciones. Entonces, en este proyecto, pues nos planteamos la revisión primero de los expedientes, de las averiguaciones previas, para poder entender qué es lo que se ha realizado hasta ahora, cuáles son esas otras, es otra información que nos permite como identificar ciertos lugares potenciales para buscar, y también información con respecto de las personas que están desaparecidas, porque sabemos que los familiares nos cuentan acerca de ellos, pero no sabemos si en este caso quien lleva la investigación, ¿no?, si realmente las autoridades saben a quiénes están buscando, de si todo esto realmente ya estaba documentado. También realizamos entrevistas para obtener la información ante mortem, que es pues un formato, un documento que nos permite recuperar información de a quién estamos buscando, ¿no? Nosotros lo llamamos ficha de vida porque es justamente esto, ¿no? Contiene toda la información con respecto de la persona desaparecida y nos permite entender su situación de vulnerabilidad, ¿no? Aporta al tema de la victimología, pero también nos permite conocer las circunstancias de la desaparición para hacer un enlace con respecto de las investigaciones o lo que se encuentra en los expedientes. Y otra fuente de información fue las investigaciones sociales, que fue muy curioso como encontrar que hay ya numerosas, pues hay numerosas investigaciones sociales desde el ámbito académico, investigadoras de la Universidad de Guerrero, ¿no?, desde la sociología, desde la antropología social. Se han documentado mucho las prácticas de represión en esos años, ahí mismo en Guerrero, y que eso no se toma en cuenta, no se toma en cuenta en las averiguaciones previas, ¿no? Es información pública que es muy valiosa, se le da el enfoque adecuado, pero que no hace parte de las averiguaciones. Entonces, por eso también quisimos concentrar estas tres partes estas tres fuentes de información. Y bueno, antes de pasar más ya para decirles qué fue lo que hemos aprendido hasta ahora, contarles que aquí fue donde pusimos en práctica para el EMAP también pues como este encuentro multidisciplinario, ¿no? En la revisión de expedientes nos apoya un científico forense, ¿no?, egresado de la licenciatura, y que siempre ha tenido pues un interés con respecto de la antropología, de la búsqueda de personas desaparecidas, de la desaparición forzada. Entonces, su tarea fue hacer la revisión de estas averiguaciones previas, iniciando con la más grande, que es de Rosendo Radilla, cerca de 34 tomos, ¿no? El resto de las averiguaciones son otras 27 que se encuentran pendientes, y hay una averiguación previa, por ejemplo, que es la 1, ¿no?, de este periodo de la primera que se abrió de desaparición forzada de esta época, que contiene pues más de 1500 hojas por cada tomo, y son cerca de, me parece que 50 tomos, porque contiene más de 100 denuncias de desaparición. Entonces es pues un mundo de información que hay que revisar, y pues bueno, nuestro colega se dio a la tarea de diseñar una metodología adecuada para poder hacer esta revisión de manera sistemática. En el EMAP ya habíamos hecho este ejercicio de hacer la revisión de expedientes, pero por el volumen, la cantidad de información y el tipo de información que estas averiguaciones contienen, pues hizo falta rediseñar como este método de revisión y de análisis. Aquí el objetivo es hacer la revisión, encontrar los puntos relevantes para la búsqueda de las personas, pero también proporcionar al Ministerio Público como nuevas posibilidades de investigación. Entonces, esto es a través de un informe que él va a entregar en términos de informe pericial, que va a referir un análisis de contexto, ¿no?, muy enfocado a la búsqueda de personas desaparecidas y a las nuevas líneas de búsqueda en estos casos. Las entrevistas las realizaron colegas en antropología, ¿no?, o sea, nuestros antropólogos físicos y antropólogos sociales.
realizaron las entrevistas con los familiares, también para poder sumar esta información. Y en conjunto, pues hicimos el análisis de las investigaciones que ya se tienen, ¿no? Investigaciones, que es información que ya está pública, pero también en una colaboración más estrecha con algunos investigadores, eh, una revisión de las bases de datos que ellos tienen, de entrevistas que se hicieron hace algunos años en Atoyac y que nos permitieron contrastar y darnos cuenta de justamente lo que nos teníamos, ¿no? Que estas investigaciones que ellas realizaban en el 2000, en el municipio de Atoyac, realizaron historias de vida con diferentes familiares con respecto a esos desaparecidos, y ahora que nosotros realizamos entrevistas para la ficha de vida con las mismas personas, ya hay una pérdida muy importante de esa memoria, ¿no? Ya hay muchas cosas que nos refirieron o refirieron lugares de los que ya no recuerdan los nombres. Eh, Hay información de las personas desaparecidas que ya no tienen, por ejemplo, entregaron fotografías a la Procuraduría, en su momento entregaron fotografías a la Comisión de la Verdad, y ellos pues entregaron fotografías originales o documentación original que no les devolvieron y que nosotros notamos que tampoco están en los expedientes, ¿no? Que tampoco están en el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces ahí empezamos a ver como ese problema del tiempo, ¿no? O sea, cómo se va perdiendo esa información y se pierde también de la memoria. Entonces, pues tenemos hasta ahorita nos hemos quedado con importantes aprendizajes, ¿no? Los primeros, pues, que tienen que ver con la metodología, que es esta problemática para nosotros del EMAP significó un reto importante en términos metodológicos, porque entendemos que la antropología pues no es lo suficientemente vasta o amplia para poder generar lo que nosotros queríamos, ¿no? Que era sustentar líneas de investigación para tener lugares definidos de búsqueda. Y este trabajo multidisciplinario pues, ha sido bastante, eh, pues esto enriquecedor, ¿no? La visión que pudimos encontrar desde nuestro colega de ciencia forense, o sea, esta formación sí que permite tener una visión más amplia, ¿no? O sea, tener una perspectiva mucho más amplia de las problemáticas y a través como del conocimiento de diferentes disciplinas, pues justamente dar como en el clavo de dónde están los cuellos de botella dentro de la investigación. También entender que el esfuerzo desde diferentes ámbitos, ¿no? No solamente el de nosotros como organización y de las instituciones, sino también sumar los esfuerzos que ya se han hecho desde la parte académica, pues digamos que no solamente ayudan, sino son sumamente relevantes. Todas estas investigaciones que se hicieron hace muchos años van a ser piezas de un rompecabezas que actualmente ya estamos perdiendo. Em, Como les decía, el estado de las averiguaciones previas es bastante decepcionante, ¿no? Por no decir otra cosa, es realmente no ha habido avance como tal. Hay el contenido es sobre todo información, pues muy escueta, ¿no? O sea, simplemente documentos y oficios y oficios que se fueron girando a distintas instituciones, pero sí al menos logramos entender parte de estos procesos de detención, lugares de interés, ¿no? Y sobre todo como nuevas posibilidades de investigación. Parece que uno de los resultados que más nos inspira, pues es que vamos a poder como saltar ciertos procesos que ya se tienen muy viciados en, en la búsqueda, lugares en donde se ha buscado que no están verdaderamente sustentados y hacer nuevas propuestas para empezar incluso no solo son como pues nuevos bríos a la investigación, sino también una, pues una esperanza mejor, ¿no? Para los familiares que han pasado por todos estos años y que no tienen ningún resultado. Pero sí nos damos cuenta de este olvido, ¿no? Que hay de las víctimas y de los desaparecidos. O sea, no solamente urgen las acciones de búsqueda, sino como les decía, pues las acciones de memoria y también de reparación. Estos casi 40, 50 años de lucha por parte de los familiares,
pues los ha enfocado siempre, ¿no? En este trabajo, y hay muchas situaciones de problemas de salud, problemas de condiciones de vida, de precarización en todos ellos, porque se han enfocado en la lucha o en la recuperación, incluso de sus propias, o sea, de sus propiedades, ¿no? Encontramos pues N cantidad de problemáticas que se suscitaron a través de a partir de la desaparición, muchos de ellos padres de familia, ¿no? Cabezas, representantes de ejidos, de propiedades, de cafetales, que generó un problema social importante en Atoyac. Entonces, esto también es información que digamos que en la búsqueda de una persona desaparecida, pues vamos encontrando otras problemáticas y nos hace recordar que no ha habido una atención clara con respecto de la reparación del daño. Y pues la importancia de sumar esfuerzos entre todos, ¿no? Entre las autoridades, la sociedad civil y también de investigadores. De alguna manera, cada quien desde su trabajo, su perspectiva, va siendo una pieza importante en un rompecabezas. Y esta información de alguna manera se tiene que compartir. Y estamos en ese camino, ¿no? En el camino de poder desatorar cómo llevar esta información que se obtiene desde, pues sí, desde nosotros como sociedad civil, desde el ámbito académico, llevarla hasta las averiguaciones previas y viceversa, ¿no? Que este ámbito jurídico también retome y empiece a reconocer el valor que se tiene de esta información y que más que más que generarles como presión o papeleo, pues genera una nueva posibilidad en las investigaciones. Entonces, hasta ahorita vamos en eso, en este proyecto. Nosotros esperamos, bueno, estamos por cerrar una primera etapa y pues a finales de este año esperamos tener mejores resultados que ya se traduzcan en el trabajo de campo específico, con donde podamos verificar lugares que tenemos, digamos, como ya en la mira, y sobre todo poder llevar este plan de trabajo hacia hacia la fiscalía, pero también hacia la comisión que se formó con el decreto, ¿no? Esperamos que estos esfuerzos o que estos aprendizajes pues se traduzcan también en acción. Y pues bueno, eso es lo que quise compartirles el día de hoy, aprovechando esta invitación. Y pues muchas gracias eh, por este espacio.